Muy bienvenidos a estos momentos de reflexión cada mañana en este bello grupo Edificados en la Palabra. Sean todos bienvenidos, amigos, hermanos y oyentes. Gracias por prestarles sus oídos a Dios y permitir que su palabra entre en sus mentes y llegue hasta sus corazones, y así pueda ir renovando para transformar nuestra manera de pensar y así cambiar nuestra manera de vivir. Hemos venido hablando del Génesis, eso que sucedió en el principio. En esta semana, mis hermanos, estamos analizando a Jacob, el nieto de Abraham, escogido para preservar la descendencia del pueblo de Dios y también las grandes promesas. Hoy, en esta mañana, el tema que analizaremos más específicamente se titula Jacob recibió riquezas de Dios. ¿Cómo una persona debe trabajar para ganarse la vida? Hermanos, es el tema del pasaje base que hoy nos toca analizar y se encuentra en Génesis, capítulo 30, versículos del 25 al 43. Y ahorita por el momento no lo leeremos porque iremos leyendo paulatinamente la lectura durante la reflexión. Este pasaje nos cuenta cómo Jacob trabajó para ocuparse de su familia, para cubrir las necesidades, pero una forma muy peculiar e interesante, porque esa forma en que lo realizó constituirá una gran lección de aprendizaje hoy para cada uno de nosotros. ¿Cómo ganarse la vida? Esa es una gran preocupación para todos. Hombres y mujeres participamos en esta labor inagotable. Y ahora aquí en estos momentos nos surge una pregunta. ¿Cómo trabajar para ganar lo suficiente y solventar las necesidades básicas sin caer en un afán, tampoco en un conformismo? ¿Cómo cubrir esas necesidades de alimentación, de vestido, de abrigo, tener un lugar donde vivir, conservar la salud, la educación, tener recreación, etcétera, etcétera? Tantas y cada una de los aspectos que tenemos que cubrir en nuestra vida. Y hoy, mis hermanos, vamos a conocer esas formas que nuestro Dios quiere que llevemos a cabo. Antes de entrar en materia, mis amados hermanos, les pido que me acompañen a orar. Padre bueno y misericordioso que estás en el cielo, en esta mañana, mi buen Dios, damos infinitas gracias por la forma en que tú, Señor, nos das a conocer tu voluntad, por la forma, Padre bueno, en la cual podemos analizar, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros, lo que cada uno de nosotros debe entender, Señor, y practicar. Padre, hoy te suplico que seas, Señor, tú derramando de tu Santo Espíritu para poder, Señor, hablar con denuedo, para poder, Señor, hablar tu palabra de una forma firme, Señor,
pero que, Padre, pueda penetrar, Señor, en cada corazón. Así como cada mañana, Señor, nos permites escuchar, entender y comprender, Señor, lo que tú quieres y demandas de cada uno de nosotros. Hoy en esta mañana, Señor, te pido que tú abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, que nuestros oídos estén atentos a tu voz, Señor, para que podamos comprender, Señor, pero no solo comprender, Padre, sino también poner por obra lo que tú demandas de cada uno. Señor, que esta palabra que hemos de escuchar, Señor, nos haga comprender la importancia de buscar tu bendición, de buscar el ser prosperados, Señor, pero conforme a tu voluntad, de buscar, Señor, el ser bendecidos para ser de bendición a otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy has trabajado fuertemente en mí, Señor, en mi corazón. Y hoy, Padre, puedo darte las gracias porque he comprendido algunos aspectos, Señor, que aún me quedaban algo lejanos para poder abrazar, Señor. Pero en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te suplico y te pido, Señor, que tú nos hagas diligentes y nos permitas entender para poder accionar en nuestras vidas y recibir así completamente la bendición de parte tuya. Bendecido sea tu nombre, Jesús. Bendecido sea tu nombre, Padre eterno. Y en el nombre de tu Hijo amado rogamos para que esto, Señor, se haga realidad en nuestras vidas. Amén y amén. Este día era especial para todos allá en Harán. Raquel, la hija menor de Labán y esposa amada de Jacob, dio a luz a su hijo, a su primer hijo. Después de tanto anhelo, al fin el Señor había quitado su afrenta y la había bendecido con un hijo que llamaron José. Poco después del nacimiento de José, llegó a su término el contrato de servidumbre que Jacob tenía con Labán, su tío y suegro. Recordemos, amados hermanos, que Jacob se encontraba lejos de su tierra natal, en una tierra extranjera. Aquí cabe mencionar, mis hermanos, que Jacob no era esclavo de Labán. Ellos habían hecho un contrato de trabajo, acordando que él trabajaría para él. Pues recordemos que cuando llegó con Labán, Jacob se enamoró de su hija Raquel, y como no tenía dote que ofrecer, realizó ese convenio de trabajo para cubrir el costo de esa dote. Ya sabemos qué pasó con esta historia y cómo fue engañado, y al final terminó trabajando 14 años. Los pormenores de la historia ya nuestros hermanos en las lecciones anteriores nos los han dado a conocer. Y muchos de nosotros ya conocemos la historia claramente. Hoy solo estamos recapitulando un poco para entender por qué Jacob trabajó tan arduamente todo ese tiempo. Ahora se habían cumplido los términos de ese contrato. Jacob trabajó 14 años y había cumplido y completado los términos del acuerdo fielmente y con diligencia. Jacob entonces dijo a Labán: despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Imaginemos la escena. Allí con Labán de frente, durante todo ese tiempo que Jacob había trabajado para él. Su prosperidad y crecimiento financiero eran evidentes, y él había visto y reconocía que la mano de Jehová estaba con Jacob. Por ello, Labán no quería dejar ir a Jacob. Y Labán le dijo:
te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, que te detengas. Quédate, porque por experiencia he aprendido que el Señor me ha bendecido por causa de ti. Labán le dijo, he aprendido. Su egoísta tío se oponía a una separación, no por el calor del afecto hacia Jacob, o por el amor a sus hijas, o sus nietos que le habían nacido, sino por el daño que sufrirían sus propios intereses. Él había comprobado mediante una larga observación que la bendición del cielo descansaba sobre Jacob y que sus existencias habían aumentado maravillosamente bajo la administración de Jacob. Este era un testimonio notable de que los hombres de Dios son una bendición para los lugares donde residen cuando ellos dependen de Dios. Aunque muchas veces los demás no lo tienen en cuenta, como Labán. Ese entendimiento y sabiduría para discernir y entender, o la gracia para reconocer y dar gracias al Eterno por estos hombres o mujeres de Dios, que hacen prosperar por medio de su bendición divina todo lo que posa en ellos. Y enseguida Labán le dijo, designa tu salario que yo te lo daré. Designa tu salario. Los pastores orientales, mis hermanos, no reciben por su jornada dinero, sino una cierta cantidad del aumento o producto del rebaño. Pero Labán habría hecho entonces cualquier cosa para asegurar los servicios continuos de su sobrino y dar una muestra de libertad aparente que Jacob bien sabía que estaba condicionada. Entonces Jacob le respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Jacob había cumplido su parte del trato, trabajando arduamente en largos y duros días. Labán lo sabía, también reconocía que no había sido del todo justo. Por ello, Jacob no reparó en mencionarle, tú sabes cómo te he servido. Labán sabía que Jacob ha sido un trabajador de valor incalculable para él. Labán dice que este conocimiento lo ha aprendido por experiencia. Literalmente, esto quiere decir, aprendí por la adivinación, porque Labán practicaba la adivinación oculta. Por eso, sabía de la fuente de bendición tan grande que Dios había puesto en Jacob. Y aquí, mis hermanos, hay una enseñanza para nosotros, porque debemos ser empleados ejemplares. Aun cuando nuestro patrón no sea justo o no reconozca nuestro trabajo, porque al mantener nosotros un buen testimonio, ellos terminan reconociendo la bendición de Dios mediante nosotros si somos fieles. Y ahora, si somos patrones, debemos entender que el sofocar u oprimir a los empleados, al hacer esto, se limita y destruye su iniciativa de progreso personal y por ende el de la empresa. Actuando de esta forma, nunca alcanzarán nuestros empleados su máximo potencial. Debemos hacer uso de misericordia y respeto, sin transgredir las reglas, claro está. Y aquí quiero compartirles un testimonio personal, mis hermanos. Yo, por gracia de Dios, en mi trabajo, tengo la bendición de tener un líder, una gerente, que es muy humana y entiende esa importancia de dar libertad a sus empleados para el trabajo. Ella nos brinda la confianza y permite que cada uno de sus empleados o
personas que trabajan para ella, que cada uno de nosotros fluyamos conforme a nuestras capacidades. Y esto genera un compromiso en el equipo, con ella y principalmente con la empresa. Esta forma de trabajo y de liderar la ha llevado a que la oficina sea la número 1 en varios rubros aquí en esta ciudad. Hoy, el día de hoy precisamente, después de una situación que se presentó, ella, mirándonos a los ojos uno por uno y nombrando por nombre a cada quien, dijo: creo y confío en ti. Esta pequeña frase, esta pequeña declaración, creó una atmósfera de compromiso que difícilmente nos permitirá a los compañeros y a mí no cumplir con los estándares requeridos. Y esto se los comparto, hermanos, porque así como ella nos liderea de esa manera tan confiable, nosotros nos comprometemos al trabajo también. Ahora volvamos a nuestra historia. Con Jacob, aunque él no tuvo una justa retribución de su arduo trabajo, debemos notar que aún así, la calidad con que él lo realizaba nunca cambió. Siempre trabajó de la misma forma, hasta terminar con lo convenido. Jacob consideró que ya era hora de ocuparse de su familia y sus necesidades. Y no quiero decir con esto que no lo hiciera. Sin embargo, él ya quería hacer su propio patrimonio. Él quería que Labán reconociera que él ya había cumplido con el convenio de trabajo que lo dejara ir a él y a su familia para que pudiera regresar a su tierra, en donde podría ocuparse mejor de sus necesidades y establecer una independencia financiera para bien, haciendo uso de la libertad que le otorgaba el cumplimiento cabal del convenio de trabajo establecido con Labán. Porque él entendió que de continuar viviendo de esta forma, trabajando para su suegro, nunca lograría hacer un patrimonio para su familia, ni tampoco prosperaría en esa bendición que el Señor le había puesto. Porque con esa forma que tenía Labán de trabajo, era muy limitante para él. Y entonces él no podría ser prosperado de esa forma. Aquí también tenemos que entender algo, hermanos. Cuando somos hijos de Dios, no podemos aspirar a seguir siendo empleados toda la vida, porque esto limita la prosperidad que Dios nos puede dar para poder ser bendecidos y ser de bendición en la tierra en donde estamos. Tenemos que entender que llega un momento en que tenemos que hacer uso de esa visión del negocio, de esa forma de trabajar para ser prósperos, siendo bendecidos por Dios, poniendo en Él toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza y poniéndolo a Él primero para que nuestro negocio, nuestra empresa, nuestra, algo que podamos poner y trabajar en ello para poder ser nuestros propios proveedores de nuestras necesidades. Ser empleado no es que sea malo. Ser empleado es que si nosotros dependemos de alguien, si nosotros nos contratamos con alguien, tenemos que cumplir con las reglas de la empresa, tenemos que cumplir con las exigencias, con los estándares que nos pongan.
tenemos que hacerlo de buena manera porque esa es nuestra obligación. Y a veces podría estorbarnos para el servicio a Dios. Y a veces podrían contraponerse en algunas actividades que tenemos que realizar. Vamos a continuar con nuestra historia, hermanos. Pero Labán no quería perder a Jacob y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa porque no se fuera. Ya se había dado cuenta hacía tiempo que él pensaba marcharse y lo comprobó ese día que Jacob le anunció su intención de regresar a Canaán. En esta resolución, la fe de Jacob fue notable. En esta decisión fue muy notoria su confianza en Dios, porque él no tenía nada aún. Hablando de propiedades, hablando de cosas patrimoniales, ya tenía una familia muy grande, por cierto. Sus mujeres y sus 11 hijos. Pero Jacob no tenía bienes, pero tenía lo más importante y confiaba en la promesa hecha por Dios. Cuando él le dijo allá, cuando vio la escalera que subía y bajaba, cuando escuchó la voz de Dios que le dijo: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. A ti y a tus descendientes les daré la tierra, donde ahora estás acostado. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, y habitarán todo este gran país. Por ti y por tus descendientes, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Esa grande promesa retumbaba en la cabeza de Jacob, y sé que cada día que él trabajaba, anhelaba el término de ese contrato. Y no por eso dejó de trabajar de esa forma en que lo hizo, hermanos, porque la palabra nos declara que él hizo próspero a Labán. Pero él anhelaba volver a su tierra. Él anhelaba hacer su patrimonio y sus bienes en la tierra que Dios le había prometido. Confiando Jacob en esa promesa de Dios, esperó ese cumplimiento. Y él también le prometió algo a Dios. En esos momentos le dijo, Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me cuida en este viaje, y me da comida y ropa, y me hace volver sano y salvo a la casa de mi padre, entonces será mi Dios, y esta piedra que he levantado como una columna marcará el lugar a donde todos vendrán a adorar a Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Esa es una promesa hermosa que Jacob hizo a Dios. Y Dios cumplió con él esa promesa. Porque él fue parte de nuestros patriarcas, de los patriarcas que fundaron ese pueblo escogido por Dios. Y que para los que a veces nos escudamos tocante a lo del diezmo y buscamos pretextos para no darlo, o nos volvemos mezquinos y cerramos la mano pensando que es mucho o que ya no está vigente. Hermanos, aquí aún no era declarado en el Sinaí como parte del mandamiento de Moisés.
de Dios dado a Moisés. Y ya Jacob le estaba prometiendo a Dios: y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Una importante declaración y compromiso que debe ser parte de cada uno de nosotros. Si bien es cierto que Jacob cometió errores, tomó malas decisiones, hizo malas cosas, pero cuando él tiene este encuentro con Dios, cuando él es transformado y en su vida hace suya esta declaración de fe, esto le valió para alcanzar la misericordia y el favor del Todopoderoso. Además de hacer suya la promesa que había sido dada a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Nada, mis hermanos, nada debe hacernos dudar del amor y favor de Dios. Buscar la compañía del Todopoderoso en cada asunto de nuestras vidas. Si somos fieles con Él y le amamos, siendo honestos, confiando en sus promesas y siendo agradecidos sobre todo con la retribución de lo que Él nos da, dando ese diezmo de todo lo que Él nos bendice, porque Él es merecedor de eso y más, mis hermanos. La palabra de Dios es clara. Dios nos pide que se aparte un día a la semana para el reposo y la adoración, y nos ordena que trabajemos 6 días, que trabajemos duro y con diligencia para ganarnos la vida y contribuir en todo lo que podamos a la prosperidad, a hacer un mundo mejor, compartiendo cada bendición de Dios con el que lo necesita. Esto es importante, porque aquí, en esto, encontramos claramente la forma para no afanarnos en algo y abandonar la adoración y el cumplimiento del mandamiento al Señor. Nuestro Dios siempre mirará a nuestro corazón, siempre mirará la intención de cada cosa que realizamos, siempre esperará que le honremos, que vivamos con esa esperanza de fe, que confiemos en que Él es el proveedor, en que Él es el sustentador, en que Él es nuestro Dios. Haciendo todo esto, hermanos, tendremos la respuesta a nuestra pregunta inicial: ¿cómo ganarse la vida? ¿Cómo cumplir con esa gran preocupación de todos los hombres y mujeres? Que cada día nos preguntamos: ¿cómo trabajar para ganar lo suficiente y solventar las necesidades básicas? Trabajemos siendo honestos, siendo diligentes, siendo insistentes, pero sobre todo, no cambiemos la adoración, el reposo, la comunión con nuestro Dios, con nuestros hermanos, por un afán, porque entonces no recibiremos la bendición por parte de Dios cuando hay algo más importante que dedicarle un tiempo a Él. La palabra de Dios dice: trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Ustedes, siervos, deben obedecer en todo a sus amos aquí en la tierra. No lo hagan para quedar bien con ellos,
y solo cuando los estén mirando. Más bien, háganlo con sinceridad y por respeto al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Jacob estaba seguro de su trabajo, de su forma de aplicarse en él, de sus habilidades y visión para hacer los negocios, para hacerlo prosperar, para hacer lo que él hacía. Pero no solo confiaba en eso, él se aplicaba en ello también. Muchas de las veces, hermanos, nos la pasamos soñando, pensando, planeando, pero no concretamos nada, porque no nos aplicamos a realizarlo. Y en esta parte, hermanos, a mí me cuento en ello, porque he tenido la oportunidad de poder iniciar algún negocio, de poder hacer algo para no estar sujeta a un patrón. Y he pospuesto, he pensado, tal vez no es posible por el momento, tal vez necesito esto, tal vez necesito hacer aquello. Pero así como Jacob se aplicaba en realizar lo que él planeaba, había algo muy importante que él no dejó de hacer y que en su corazón estaba: confiar en Dios. Y creía con todo su corazón que el Señor bendeciría su arduo trabajo y le daría la prosperidad que Dios quisiera que él tuviera. Esto no debemos olvidarlo nunca. No es la prosperidad que nosotros querramos, sino es la prosperidad que Dios quiera que nosotros tengamos y alcancemos. Y Jacob confiaba en la promesa hecha a Dios. Esa promesa que ya leímos, pero que quiero repetir una vez más, hermanos. Cuando Jacob le dijo: si Dios me acompaña y me cuida en este viaje, y me da comida y ropa, y me hace volver sano y salvo a la casa de mi padre, entonces será mi Dios. Dios cumplió esa promesa. Y entonces Dios fue Dios de Jacob. Por eso cuando a veces oramos, escuchamos a algunos hermanos decir: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios fue Dios de Jacob. Confiando en las promesas de Dios, en esa promesa de prosperarlo, Jacob negocia ahora un acuerdo con Labán para empezar a construir un rebaño de ovejas y cabras para sí mismo. Jacob hizo planes y confió en que Dios bendijera su trabajo, y al ver una oportunidad de volverse financieramente independiente, aceptó la oferta del negocio con Labán y estuvo de acuerdo en quedarse. Pero no entró en completa sociedad con él, pues no planeaba quedarse a vivir en Aram. No planeaba quedarse permanentemente allí, ya que tenía el anhelo de regresar en un futuro inmediato a su tierra natal. Por ello, solo sugirió un acuerdo de trabajo, una sociedad pequeña, que pudiera, si era la voluntad de Dios, darle prosperidad e independencia financiera, para no irse con las manos vacías. Aquí tenemos algo que aprender. Trabaja. Sí, trabaja. Pero no te esclavices voluntariamente a alguien o a algo que te haga dejar de un lado el compromiso de cumplir con Dios también. El trabajo en su obra es de vital importancia. Y Pablo también nos escribió algo al respecto. En la primera carta a Timoteo, él
le da instrucciones a él y le dice: y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Acuérdate de Jesucristo, según la buena noticia que yo enseño. Jesús era de la familia del rey David, y aun cuando murió, resucitó. Y por anunciar estas buenas noticias sufro mucho y estoy en la cárcel. Me tienen encadenado como si fuera yo un criminal. Pero el mensaje de Dios no está encadenado. Por esa razón soporto toda clase de sufrimientos, para que los que Dios ha elegido se salven y reciban la vida eterna que Cristo ofrece junto a Dios. Esto es verdad. Si morimos por Cristo, también viviremos con Él. Si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reinado. Si decimos que no lo conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Y aunque nosotros no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Por eso, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así, Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Estas palabras del apóstol, hermano, nos hace ver que en la obra del Señor también debemos trabajar arduamente, sin temor, sin miedo a lo que suceda, sin limitarnos en las cuestiones difíciles que nos toque vivir. Que ninguna enfermedad, que ninguna adversidad, que nada nos pueda detener de proclamar esas verdades, de presentarnos ante Dios aprobados como esos empleados, como esos siervos trabajadores que no tienen de qué avergonzarse porque hemos cumplido con lo establecido por nuestro Señor. Y Jacob también le dijo a Labán: porque poco tenías antes de mi venida, y has crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Pero ahora dime, ¿cuándo trabajaré también yo por mi propia casa? Y Labán le dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieras por mí esto que yo te digo, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez, y mañana, cuando tú vengas a conocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Y dijo entonces Labán: bueno, mira, sea como tú dices. Las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Esto será mi salario, le dijo Jacob. Jacob se llevaría esa descendencia salpicada o manchada, pero lo separaría de los animales actualmente salpicados con manchas del resto del rebaño, por lo que las probabilidades están en contra de él, permitiendo que las ovejas y cabras salpicadas permanecieran en el rebaño. Si las dejaba, esto aumentaba la probabilidad de tener más descendientes salpicados. Por eso, Labán los separó y le dijo: que sea de acuerdo a tu palabra. Este es un acuerdo aceptable para ambas partes. En primer lugar, se trataba de un método infalible para distinguir entre los rebaños de Labán y Jacob. Jacob tuvo esa, podemos decirle, buena planeación,
tal vez buena idea, no lo sé cómo le podamos llamar. Pero todo eso viene de Dios, hermanos. El ser visionarios para los negocios, el poder mirar más allá, pros y contras de algún negocio, de alguna empresa, algún trabajo, eso Dios nos los provee. Pero tenemos nosotros que aterrizar, como ya les decía más al principio, tenemos que aterrizar con esas ideas que a veces nos mueven en la cabeza, porque Dios nos está hablando de alguna forma. Dios quiere que cubramos nuestras necesidades sin tener que estar pidiendo, sin tener que estar humillándonos ante alguien. Él nos da ideas en cada momento de nuestra vida, en cada etapa. Y Él, si nosotros atendemos, Él crea las oportunidades, Él abre puertas, Él mueve para que esto suceda. Y en esos momentos Jacob hizo caso a la voz de Dios. Y él urdió todo esto, organizó todo esto con ese espíritu visionario que él tenía para los negocios. Y Labán le dijo, ok, que sea de acuerdo a tu palabra. Este es un acuerdo aceptable, ¿no? Y a Labán le gustó el trato, debido a que las probabilidades estaban a su favor. Jacob pudo haber propuesto el acuerdo, porque él estaba dispuesto a confiar en Dios. En Génesis 30, 35, 36 nos dice que el acuerdo está hecho. Y entonces los rebaños se separan. Y Labán apartó aquel mismo día los machos cabríos, los manchados y rayados, todas las cabras manchadas y salpicadas de color, todas aquellas que tenían si algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas, y los puso en manos de sus hijos. Los apartó y los puso, dice, a 3 días de camino entre él y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Jacob ahora apacentaba el gran rebaño de su suegro Labán, compuesto por los animales de un solo color, y Jacob recibiría cualquier tipo de crías salpicadas o con manchas. Obviamente, si había una manera de que Jacob pudiera provocar que estas ovejas de color uniforme trajeran adelante crías manchadas y moteadas, que aumentaría considerablemente su fortuna personal. Pero Labán lo puso a 3 días de camino, así que no habría forma de que los rebaños se mezclaran. Los hijos de Labán se hicieron cargo de todas las ovejas y cabras existentes moteadas para que no se mezclaran con las que Jacob cuidaría, que sería el rebaño de Labán. Dios bendice a Jacob en su método de reproducción y se aumenta en gran manera sus riquezas. Y sigue la lectura bíblica diciendo, y tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas monduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos de agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados y pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Jacob tomó para sí varas verdes de álamo y de los almendros y castaños.
Esta simple práctica no sabemos en qué consistía, hermanos, pero la palabra nos dice que de esta forma él logró que las cabras y las ovejas procrearan manchadas, rayadas y moteadas. Sabemos que esto es, no lo sé, utilizó también Jacob las crías selectivas para aumentar la fuerza y la vitalidad de su rebaño. No sabemos exactamente cómo funciona este método, pero es posible porque Jacob lo hizo. Pero tenemos que tener algo claro. La bendición de Dios era evidente. Dios es quien mueve las cosas, hermano, y a veces lo que parece imposible, Dios lo hace posible cuando creemos en Él. Hoy en día entendemos que es más probable que Jacob hizo y aplicó lo mejor que sabía, pero que Dios lo bendijo, porque puso toda la confianza que tenía en Dios primeramente. Así que el hombre se hizo muy próspero. El hebreo antiguo dice, el hombre exclamó extremadamente, Dios bendijo a Jacob. Pero no fue porque Jacob era especialmente bueno. Fue a causa de las promesas que Dios hizo a Jacob y que él creyó. Y el pacto hecho a Abraham de la misma manera. La bendición viene del Señor para nosotros, no porque seamos grandes o buenos debido a la alianza, sino es debido a la alianza, que Dios ha hecho con nosotros a través de Jesús y las promesas que nos ha dado en sus palabras. Ahora solo hay que tomarlas y sellarlas en nuestro corazón para aplicarnos en el trabajo de su obra también y en el trabajo material que nos toque con diligencia, con visión, con la intención siempre de confiar en Dios, como lo hizo Jacob, sin el afán de solo el bien propio, sino con el afán del bien para todos los que nos rodean, tomando en cuenta estos principios, mis hermanos, que podemos rescatar de Jacob para la prosperidad en esta lección. Y esos principios que Jacob hizo evidentes los encontramos en el Génesis 30, 25, 26. No hacer que la riqueza sea tu meta. El segundo, no tengas miedo de trabajar por los demás y tratar de aumentar sus riquezas de ellos antes o mientras trabajas para aumentar tu propia riqueza. El siguiente, trabaja duro, dedicándote al éxito de tu empleador. Trabaja duro, no te detengas. El otro, el último, y yo lo considero más importante, confiar en Dios primeramente, pues Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y bendice a quien Él quiere bendecir. No porque lo merezcamos, hermanos, sino porque Él tiene cuidado de nosotros cuando confiamos en Él. Y esta promesa que le dijo, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac, a ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra y habitarán todo este gran país. Por ti y por tus descendientes todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Esa grande promesa que le hizo Dios a Jacob, hermanos, también ahora es parte nuestra, porque nosotros somos parte de esas naciones de la tierra que fueron bendecidas por Él, que fueron bendecidas por Abraham, por Isaac y por Jacob. Yo que vivo aquí en una frontera, hermanos, es muy evidente el paso de gente que va de paso hacia el país vecino de Estados Unidos.
Pero todos los que vienen buscando prosperidad, todos los que vienen buscando una mejor forma de vida, tienen el anhelo de volver a su tierra natal. Y todos los que estamos aquí debemos trabajar de esa forma para que la tierra sea bendecida, para que la tierra sea prosperada, para que la empresa en la que laboro cumpla sus metas, para que nosotros apliquemos esa bendición que Dios ha puesto en nosotros para cumplir el contrato y el convenio. Pero si podemos hacerlo por nosotros, por nuestra propia independencia financiera, hagámoslo, hermanos. En esta porción del Génesis 30, 25, 43, lejos de ver a Jacob como ese usurpador, como ese engañador, como ese que lo venimos tachando de todo lo malo, hoy miremos lo bueno que nos enseña. En esta porción del Génesis dice que después de 14 años Jacob estaba dispuesto a partir sin ninguna provisión, porque en el tiempo que trabajaba para Labán, él no había almacenado ningún bien, excepto llevaría solamente la promesa de Dios. Pero en muchos sentidos tenía un derecho justo sobre los bienes de Labán, y era la voluntad de Dios que debía ser provisto de ellas. Remitió su causa a Dios, y en lugar de aceptar el salario establecido por Labán, cuyo egoísmo fue muy grande, y parecería que actuó con honestidad cuando ninguno de los colores fijados debería encontrarse entre su ganado, Labán pensó egoístamente que su ganado produciría pocos colores diferentes al suyo. El curso de Jacob después de este acuerdo ha sido considerado un acierto. La visión para los negocios era su política y gestión personal. Sin embargo, todo fue hecho por la insinuación de Dios, y como muestra de su poder, el Señor, de una forma u otra, defendería la causa de los oprimidos y honrará a aquellos que simplemente confían en su providencia. Tampoco Labán podía quejarse de Jacob, porque no tenía nada más que lo libremente acordado que debería tener. Tampoco fue engañado, sino que se benefició enormemente con los servicios de Jacob y reconoció la bendición divina que posaba sobre Jacob. Quiero que leamos el Salmo 31, 19, 23. El rey David le dice a Dios: tú eres muy bondadoso con la gente que te honra. A la vista de todo el mundo derramas tu bondad sobre los que en ti confían. Tu presencia los pone a salvo de los planes malvados. Tú los proteges de la maldad, como proteges la gallina a sus pollitos. Bendito seas, Dios mío. Cuando yo estuve en problemas me mostraste tu gran amor. Estaba yo tan confundido que hasta llegué a pensar que no querías ni verme. Pero a gritos pedí tu ayuda y tú escuchaste mis ruegos. Hermanos, en cualquier situación que vivamos, en cualquier necesidad, en cualquier cosa que sea que nos tenga afanados, preocupados, con miedo, con estrés, clamemos con este salmo a Dios, porque Él nos protege, dice, como la gallina con sus pollitos. Porque Él es muy bondadoso con la gente que lo honra. Y a la vista de todo el mundo derrama su bondad y su bendición sobre los que en Él confían. Es un salmo hermoso. Amados hermanos, que todas sus misericordias se reciban y se compartan con acción de gracias. Que viendo de su generosidad puedan conducirnos a la obediencia, a ser fieles, a servirle con el corazón, sin afanes por lo material, pero haciendo cada uno nuestra parte que nos toca para ser prósperos, sin que sea esto nuestro principal deseo en la vida. La acción es clara. Podemos hacer uso de nuestras habilidades y grandes aptitudes para los negocios, hacer planes de trabajo para beneficio de muchos, principalmente poner toda nuestra confianza en que Dios bendecirá los planes y trabajos conforme a su voluntad y siempre para nuestro bien.
Que su alabanza y gratitud esté de continuo en nuestra boca siempre, bendiciendo al que es digno de toda gloria y honra. Amén. Padre bondadoso y misericordioso, te damos las gracias por la enseñanza de hoy, Señor. Gracias. Te pedimos, Padre, que confirmes tu palabra en nuestro corazón y que nos permita, Señor, poder ser parte de esa prosperidad que tú derramas, mi Dios. Que nos permitas accionar en cada plan, en cada propuesta, en cada visión, en cada trabajo, Señor, que realicemos, siendo fieles, siendo honestos, siendo diligentes, para que todos los demás que nos vean, Señor, nos consideren como siervos aceptos delante de ti, para que glorifiquen tu nombre y para que reconozcan que los hombres y mujeres que dependemos de ti, Señor, somos en gran manera bendecidos por tener ese temor en ti. Bendecido seas, Padre bueno, hoy y siempre, por todas las generaciones. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bendecido día, mis amados hermanos. Estuvo con ustedes su hermana en la fe, Miriam Valle, desde Tijuana, Baja California, México. Paz a vosotros.